Tengo 74 años. Durante 8 minutos mi corazón dejó de latir en un pasillo del Hospital Civil de Guadalajara. Y en esos 8 minutos encontré lo que pasé 50 años de mi vida argumentando que no existía. No era un hombre de fe. Quiero que eso quede absolutamente claro desde el principio. Era profesor de historia, marxista convencido, hombre de textos y de ideas y de la certeza tranquilizadora de que cuando uno muere simplemente deja de ser. Eso era lo que enseñaba, eso era lo que creía, o lo que me había convencido de creer. Y hoy estoy aquí, un viejo con el pecho todavía marcado por aquella noche, para decirle lo que encontré al otro lado. No con el lenguaje de un predicador, porque nunca he sido eso, sino con la precisión honesta de un hombre que fue, vio y regresó distinto. Si algo lo trajo hasta aquí hoy, alguna búsqueda silenciosa que no sabe cómo nombrar, algún miedo que carga sin poder mirarlo de frente, algún ser querido que se fue y cuya ausencia no termina de cerrar. Le pido que se quede conmigo, no por mí. Soy un viejo que no necesita mucho. Quédese por lo que voy a contarle, porque creo que si está aquí, usted puede ser una de las razones por las que volví. Cuando sienta que esto le toca algo en el pecho, y creo que lo va a sentir, déjelo. Únase a esta comunidad, suscríbase, deje un comentario cuando termine. Somos personas que intentamos encontrar el camino de regreso a la misma luz, y ese camino se anda mejor acompañado. Me llamo Ricardo Morales. Nací en Tonalá, Jalisco, en el seno de una familia que olía a copal los domingos y a tortillas recién hechas cualquier día de la semana. Mi madre, doña Carmen, era una mujer de fe profunda y silenciosa, el tipo de fe que no predica sino que vive, que se expresa en un rosario desgastado entre los dedos, en una veladora puesta a la Virgen de Guadalupe cada primer viernes, en esa manera de persignarse antes de dormir, con tanta naturalidad como uno cierra los ojos. Yo me crié envuelto en eso, lo respiré, y a los 19 años entré a la Universidad de Guadalajara, y en el primer semestre encontré a los profesores que me explicaron, con argumentos que me parecieron irrefutables, que todo aquello era precisamente el opio del pueblo. Me entregué a esa idea con el fervor de quien ha encontrado algo verdadero. Leí a Marx, a Engels, a Feuerbach, leí a los positivistas mexicanos, a los liberales del siglo XIX. Llegué a la conclusión de que la religión era un mecanismo de control, una respuesta primitiva al miedo, una hermosa ilusión de la que los hombres inteligentes y honestos debían liberarse. Me gradué convencido, empecé a enseñar convencido. Durante 40 años impartí clases de historia en la preparatoria con esa convicción como columna vertebral de todo lo que decía. Me casé con María en 1979. Ella era católica, devota sin aspavientos, y teníamos nuestro entendimiento.
Ella iba a misa los domingos al templo de San Francisco de Asís. Yo me quedaba en casa leyendo el periódico o revisando apuntes de clases. Tuvimos 3 hijos, Alejandro, Sofía y el pequeño Luis, y una vida que vista desde afuera era completa. Pero había algo debajo, una especie de planicie, como si la vida tuviera todas las dimensiones excepto la profundidad. Me lo explicaba a mí mismo diciendo que eso era lo que se siente cuando uno vive sin autoengaño, que la claridad tiene un costo y que el costo valía la pena. Cuando María murió de un derrame cerebral en 2019, de manera fulminante, sin aviso, un martes ordinario de noviembre, algo se fracturó en mí que no supe nombrar. No fue fe lo que entró por esa grieta, no todavía, fue silencio. Me descubrí sentado en el sillón de la sala los domingos por la mañana, sin nada en las manos, sin el periódico, sin los apuntes, solo sentado, mirando la imagen de la Virgen de Guadalupe que María tenía colgada sobre el aparador, no rezándole, solo mirándola, sin saber muy bien por qué no la quitaba de ahí. Para el otoño de 2023, mi médico, el doctor Ríos, en el IMSS, había desarrollado esa forma particular de hablarme, con mucho cuidado, que dice todo lo que las palabras no dicen. Angina inestable, 2 episodios en el año, un stent que había que revisar, 74 años y un corazón que llevaba años trabajando con una presión que ningún motor debería sostener por tanto tiempo. No tenía miedo, me decía yo. Había vivido. Había enseñado a miles de jóvenes a pensar críticamente. Había amado a una mujer con toda la torpeza y la sinceridad de que era capaz. Si eso era todo, era suficiente. La noche que todo ocurrió era una noche de enero, de esas noches tapatías que se meten al hueso de una manera que la gente de otros climas no entendería. Había sentido algo raro todo el día, una pesadez en el centro del pecho que atribuía al frío, a la carne asada del mediodía, al estrés del semestre nuevo que empezaba. Me senté en el sillón de María, el sillón verde que nunca supe mover, el que todavía conservaba algo de su manera de ocupar el espacio, y pensé en llamarle a Alejandro. Pensé en eso y no lo hice. Me quedé sentado. Tenía la televisión encendida, pero no la estaba viendo. Miraba la imagen de la Virgen sobre el aparador, la misma que había mirado María cada noche de su vida, y el frío del cuarto, y el ruido sordo de los coches en la calle afuera. Lo último que sentí en este mundo fue el peso del sillón sosteniéndome, la tela desgastada de los apoyabrazos, el olor particular del calentador de gas encendiéndose, la imagen de la Virgen con sus rosas y su manto azul en el borde de mi visión. Y luego una presión en el pecho, como si alguien pusiera una piedra muy grande y muy despacio sobre mis costillas. Y los sonidos del cuarto empezaron a irse, no con violencia, no con dolor, sino como se va el agua de un lavabo, despacio, sin alarma, hacia algún lugar hacia abajo
y adentro. No luché. Eso me sorprendió después. Toda mi vida había sido un hombre que peleaba contra todo, contra la ignorancia, contra el dogma, contra la injusticia, contra cada idea que no me parecía demostrada. Pero en ese momento, en ese instante suspendido entre la presión y la oscuridad, sentí algo que no había sentido desde niño, algo para lo que ya no tenía categoría, la sensación de estar sostenido. No por el sillón, no por nada que tuviera nombre en mi vocabulario. Y luego el cuarto se fue. Estaba arriba del cuarto. Puedo decirlo de otra manera, pero esa es la más exacta. Estaba arriba del cuarto. Y podía ver mi cuerpo en el sillón, en un ángulo que estaba mal, y lo miraba sin horror, sin urgencia, con la misma neutralidad con que uno reconoce un abrigo en un perchero. Ese es el mío, eso es lo que usé. El cuarto era exactamente el que yo conocía, el sillón de María, la Virgen sobre el aparador, la tele encendida en silencio, pero se estaba volviendo menos importante, la manera en que una orilla se vuelve menos importante cuando el agua ya te tiene. No hubo túnel, no de la manera que la gente describe. Hubo en cambio una disolución. Las paredes del cuarto perdiendo insistencia, perdiendo solidez, y detrás de ellas, filtrándose como luz a través de papel muy viejo, algo que ninguna de las palabras que había manejado toda mi vida podía contener. Me moví, o me movieron, no a través del espacio, sino a través de algo que estaba debajo del espacio. Un cambio en la naturaleza de lo que yo era. Y lo primero que se fue el frío. No solo el frío de enero, todo frío, toda contracción, todo lo que yo había cargado apretado en el cuerpo durante 74 años, soltado en un solo instante. Me estaba expandiendo. No tenía miedo. La luz llegó primero como calor. Y quiero ser tan preciso con estas palabras como sé serlo. No era luz solar. No era nada del espectro electromagnético que yo hubiera estudiado. Era personal. Se movía hacia mí de la manera en que una persona se mueve hacia alguien a quien ha estado esperando mucho tiempo, con intención, con reconocimiento, con algo que solo puedo llamar alegría. La luz me conocía. Quiero que se detenga en esa frase un momento. Sé cómo suena. Pasé 50 años descartando exactamente este tipo de lenguaje. Pero ahí está, la oración más honesta que puedo construir. La luz me conocía. Escuché mi nombre, no con oídos, ya no tenía oídos, sino de la manera en que se escucha el propio corazón desde adentro, como algo que siempre ha estado ahí. Ricardo, no dicho en sonido, dicho en conocimiento, dicho con una comprensión completa que contenía toda mi vida. Cada rosario que mi madre había rezado por mí, cada domingo que yo había pasado con mi periódico mientras María estaba en misa, cada rechazo deliberado y orgulloso, cada vez que había dicho frente a mis alumnos que la religión era una ilusión, y ni una sola sílaba de todo eso llegó como acusación. Necesito detenerme aquí.
Esta es la parte que me deshace cada vez que la cuento, porque durante 50 años, en el fondo de toda mi racionalidad, había calculado que si me equivocaba, si todo esto era real, entonces un hombre como yo, un hombre que lo había negado abiertamente durante medio siglo, que había llamado ingenuos a los creyentes frente a sus propios hijos, que había dejado que su esposa fuera sola a la iglesia año tras año, ese hombre se encontraría con un juicio frío y proporcional. Eso era lo que seguía de las premisas. Era la forma que la justicia toma cuando uno la construye desde la razón pura. No me encontré con juicio, no me encontré con silencio. Él estaba en la luz, o más exactamente, él era la razón por la que la luz existía. Estaba presente de una manera en que nada humano está nunca completamente presente. Nosotros siempre estamos un poco detrás de nuestros propios ojos, siempre parcialmente en otro lado. Él estaba completamente ahí, completamente hacia mí, y yo supe quién era. No por las imágenes de la catedral donde me confirmaron a los 12 años. Esto era el origen de todas esas imágenes. La manera en que un rostro vivo es el origen de toda fotografía que se haya tomado de él. Era más real que cualquier cosa real que yo hubiera tocado en 74 años. Me mostró mi vida, no como acusación, como iluminación. Me mostró las oraciones de mi madre y las vi, cada una como una presencia viva, pequeñas luces suspendidas sobre mi vida durante todas las décadas que yo había pasado sin notarlas. Me mostró a uno de mis alumnos, un muchacho que había reprobado 2 veces y al que yo le había dado una última oportunidad de examen cuando nadie más quería hacerlo, que llegó a ser maestro en una comunidad indígena de Oaxaca y que enseñó a leer a generaciones de niños. Yo lo había olvidado completamente. Él no lo había olvidado. Me mostró a María, como ella me había amado y como yo la había amado de vuelta, torpemente y completamente en las maneras en que era capaz, y como el amor, incluso imperfecto, incluso sin las palabras correctas, deja marcas permanentes en la tela de lo que es real. Y entonces habló, no en español, no en ningún idioma hecho de sonidos, en significado directo, completo, de la manera en que a veces la solución a un problema llega no en pasos, sino de golpe, entera. Y lo que dijo fue, nunca estuviste abandonado. No hubo un momento en que yo no estuviera ahí. Y yo, el hombre que pasó medio siglo exigiendo pruebas empíricas para cada afirmación, no pude rebatirlo. Porque me mostró las pruebas, cada giro inesperado a mi favor, cada mañana en que desperté sin razón suficiente, cada gracia inexplicable que yo había catalogado como azar o coincidencia. Vi lo que cada una de esas cosas era en realidad y entendí. Había una plenitud en ese lugar para la que no tengo término académico. Cada pregunta que yo había cargado sobre el sentido, sobre la muerte, sobre ¿para qué era todo esto?, no respondida en el sentido de información transferida, sino disuelta. Las preguntas dejaron de aplicar de la manera en que la lógica de un sueño se deshace en el momento en que uno despierta.
La respuesta estaba ahí mismo, mirándome con conocimiento total y amor total, y entendí por primera vez que esas dos cosas no son separadas. En ese lugar son la misma cosa, la realidad más fundamental. No quería regresar. Quiero que entienda lo que eso significa. No era desesperación, no era cansancio. Lo que había ahí era tan genuinamente más real, más vivo, más bueno, más verdadero que cualquier cosa que yo hubiera conocido en 74 años de vida encarnada, que regresar se sentía como entrar de una planicie inmensa e iluminada a un cuarto muy pequeño y muy oscuro. Sentí la presión de una redirección, firme, clara, como una mano en el hombro girándome, y debajo de ella la comprensión. Hay algo que falta hacer. Hay palabras que pasaste la vida sin decir. Ve, gasta el tiempo que te queda diciéndolas. Volver al cuerpo fue como ser empujado por una puerta demasiado pequeña para lo que yo me había vuelto. Cada terminación nerviosa se encendió con el golpe del límite, del frío, del peso. La sala de urgencias del Hospital Civil llegó toda de golpe. La luz blanca fluorescente, el olor a alcohol y antiséptico, las voces, los pitidos de los monitores, y aspiré el aire con un espasmo, y escuché que alguien decía «regresó», y traté de hablar y no pude. Estaba llorando. Una enfermera joven, una muchacha de no más de 25 años, me tomó la mano y me preguntó si estaba bien. Quise decirle, estoy mejor que en toda mi vida. Acabo de regresar de lo más real que existe. Me tuvieron 3 días internado. Alejandro llegó esa misma noche desde Puerto Vallarta. Sofía llegó al día siguiente. Se sentaron junto a la cama con la expresión que tienen los hijos cuando algo viejo y querido ha estado a punto de romperse. Alivio y terror juntos, sin saber cuál pesa más. No les conté de inmediato lo que había visto. Me quedé en las noches, cuando el pabellón estaba quieto, dándole vueltas a todo. Hipoxia cerebral, cascada neuroquímica, el cerebro construyendo narrativa contra la extinción. Conozco esos argumentos. Los construí yo mismo durante décadas, cada vez que alguien me contaba una experiencia así en la sobremesa. Pero también soy un hombre que pasó 40 años enseñando a sus alumnos que la evidencia importa, que los testimonios de primera mano tienen un peso que no puede ser simplemente descartado por inconveniente. Y esta era mi evidencia, primera mano, más directa que cualquier fuente primaria que hubiera consultado en mi vida. Le conté a Alejandro primero. Se quedó muy callado un rato largo. Luego me dijo despacio, «Papá, creo que mamá siempre supo que ibas a llegar». Tuve que voltear hacia la ventana porque la verdad de eso era más de lo que podía sostener mirándole la cara. Han pasado 14 meses desde aquella noche de enero. Sigo siendo un hombre preciso. Sigo cuidando las palabras, desconfiando de la sentimentalidad, exigiendo que las afirmaciones soporten el peso que se les pone encima.
y la evidencia que cargo ahora es interna, irreducible, más sólida que cualquier argumento que haya construido o derribado en 40 años de salón de clases. Jesucristo no es una metáfora. No es un mecanismo de alivio para personas que no pueden enfrentarse a la oscuridad. Es la realidad más concreta que he encontrado en una vida dedicada a buscar realidades concretas. Pasé 50 años llamando ingenuo al que creía. Ya sé quién era el ingenuo. Él me mandó de regreso para contarle, no con palabras. Él no usa las palabras como nosotros, pero la dirección era inconfundible, de la manera en que una brújula apunta al norte, no con argumentos, con certeza. Si usted ha pasado años manteniendo a Dios a distancia prudente y llamando a eso claridad o racionalidad o madurez intelectual, yo conozco esa arquitectura, la diseñé, viví dentro de ella 5 décadas y quiero que escuche esto de alguien que la construyó y conoce cada grieta. No está construida sobre lo que usted cree, está construida sobre miedo disfrazado de razón. Y en el momento en que crucé al otro lado, cada piedra de ella se deshizo, como la escarcha en un vidrio cuando por fin entra el sol de lleno. Usted es amado, no como metáfora, no como consuelo, como hecho. Estuve en el lugar donde todos los hechos tienen su origen, y ese es el que sostiene todo lo demás. Era verdad antes de que usted lo supiera. Seguirá siendo verdad después de que este cuerpo mío finalmente descanse para siempre. Y en este momento está tendiendo hacia usted, en cualquier cuarto donde esté sentado, con cualquier peso que esté cargando, con todo lo que ha creído o se ha negado a creer hasta ahora. Quédese cerca de esta comunidad. Estamos encontrando juntos el camino de regreso a la misma luz. Y hay más lugar ahí, en esa luz, del que ninguno de nosotros, ni con la imaginación más generosa, puede empezar a imaginar.